Colombia, Brasil, o sea, tienen varios grafiteros que han ido cambiando barrios, precisamente pues agarraría el fondo del esto y la haría como... Aquí también hay gente, que cada vez está haciendo los muralistas. Sí, pero los muralistas aquí todavía no han llegado a retocar edificios completos, a hacer como que el edificio entre dentro del paisaje. Es una experiencia que no estaría mal. En el Guimar. Sí, exacto. Está ahí una niña en un charco, Sí, que casi es sí. súper bonito. Biodiversidad. Y aquí en esta zona tenemos un problema que aquí está muy evidente. Es una especie, acacia, que es muy invasiva, o sea, crece, bueno, y es súper complicada de erradicar. Entonces, aquí por ejemplo hay muchísimo de esto. Entonces es otra de las labores que hay que hacer, ¿no? Para poder introducir también especie autóctona, pues hay que ir quitando lo que les está quitando el espacio. Y esta en concreto es una especie, es una pesadilla. Entonces el acuerdo comunitario es que no le pueden vender a gente externa porque no se saben las intenciones. Que si quieren vender, que le vendan a personas de las mismas Que sepan de que recuperaron y demás. Entonces hay distintos estos intercambios que poco a poco se procura ir recuperando y demás. Y esto son también labores que se iban haciendo ya desde hace tiempo. Se cortaron todos esos plátanos y poquito a poco todo está nos ceden el uso y cuidado del territorio y siempre teniendo claro que el objetivo es uno en nuestro caso, que es la conservación de la biodiversidad. Entonces, para lucrar. claro, por supuesto. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso? Pues hasta ahora lo que hemos hecho ha sido plantaciones, porque esta parcela, por ejemplo, era pasto, ¿vale? Antes había animales y era pasto, entonces hemos plantado. Vale, paguero igual. ¿Qué están cogiendo? Seguramente acá. Seguramente están haciendo un poco Pero si tienen claro que cuál es el concepto ya. Sí. Estos son trabajadores de bosque. Espera, saco yo también. allá las hacemos más artesanales, como la primera que vimos. Esto ya es muy sofisticado. Va a quedar en Fiare y todavía necesito ver un proyecto que digo, este me gusta. Mira, bueno, Pero la escucha dentro de dentro de cucha bancaria, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que bueno, en la zona de Navarra también la verdad es que con los años el plástico pues un poco más, pero no resulta muy bien, porque aquí claro, como llueve mucho, se mojaban y estando mojados pues venía un poquito de viento, se nos llegaba todo, o venían los jabalíes venían. Sí, no, tenemos imágenes, pusimos unas imágenes que venían y levantaban el cartón con el hocico y La llevaron a la frontera y se largó. Y cuando estaba diciendo nombre, pues le gustó Curucho. Y empezó a decir, esto ya se comita. Y la verdad es que es un sitio muy y a pesar de que Han traído unas tortillas aquí. a pesar de que anda mucha gente caminando y demás, sí que es verdad que es un sitio donde vienes aquí con un libro. Sí, Y en general, a veces te puede tocar algún descerebrado, te viene con la moto, pero